Marcelo García, antes de saludarte, te deseo un feliz día del escritor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Buenas noches. Bien, recurrimos a vos porque estamos siguiendo el tema del nazismo en la Argentina, específicamente en la Patagonia. Uh-huh. La presencia de Hitler, estuvimos hace unos días hablando con otro investigador y escritor de aquí, que situó a Hitler en una región del sur de nuestra provincia del Neuquén. Y el año pasado, Marcelo, vos nos comentabas que se habían desclasificado unos documentos en Estados Unidos que podían certificar el desembarco de Hitler en la zona de Puerto San Julián. Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, esos son una serie de documentos que, bueno, juntos conforman un volumen de cerca de 700 a 800 carillas del FBI. Esos documentos fueron desclasificados aproximadamente en el año 2008-2009 y la verdad que son realmente sorprendentes, son muy reveladores. Incluso muchos de ellos tienen bastante precisiones, bastante lujo de detalles en cuanto a fechas, en cuanto a lugares e incluso en cuanto a personajes personajes argentinos involucrados en la operación de traslado de Hitler desde Europa hacia la Argentina, ¿no? Yo en mi primer libro, esto lo habíamos hablado creo en la anterior oportunidad. Así es. Hay un documento que es muy impactante, que es del 14 de julio de 1945, que es uno de los primeros, por lo menos en lo que a mis registros se refiere, es uno de los primeros concretos del FBI y de la inteligencia norteamericana en situar a Hitler en la Argentina con bastante precisión, como te decía, ¿no? Ese documento es el primero que ubica a la llegada en San Julián. Estábamos hablando de mediados del mes de julio. Y es un documento que además es sorprendente porque relaciona directamente a gente del entorno de Juan Domingo Perón de una manera muy clara, muy puntual, ¿no? Porque ese documento menciona como uno de los 6 oficiales del ejército que estaban en pleno conocimiento de estas maniobras. Obviamente no era una situación conocida por todos, y lo nombra al mayor Justo León Bengoa. Bengoa era una suerte de mano derecha de Perón en el GOU, que ya largamente estaba en el poder desde el año 43, y fue, según ese documento, el encargado de la comitiva de recepción, por decirlo de algún modo elegante, de Hitler en San Julián. Así que bueno, y como ese después se dieron una larga serie de documentos, ya te digo, los documentos desclasificados del FBI, de estos que yo te hablaba, tienen son 700, 800 páginas. Hay de todo tipo de material en esos documentos desclasificados, también hay material descartable, porque digamos a manos de John Edgar Hoover, que era el jefe del FBI, llevaba muchas cosas. Todas se recopilaban, todas se consideraban, todas se analizaban, pero en sí sobre la Argentina hay muchísima documentación. Marcelo, a partir de este trabajo tuyo de investigación, que tiene que ver con documentos, con testimonios, con imágenes, tenés un banco de imágenes de los más completos en el país sobre nazismo. Vos, digamos, me parecería que el perfil de tu investigación está orientado primero a la presencia de Hitler y el nazismo en la Argentina, pero también a lo que es la vinculación con el poder político de la época. Sí, absolutamente. Yo creo que el tema del nazismo, de las nuevas investigaciones que se dieron de un tiempo a esta parte sobre el nazismo, y muy en especial sobre el escape de jerarcas y figuras importantes del nazismo hacia Sudamérica, muy en especial hacia la Argentina, creó como una suerte de nicho aparte, ¿no? en la investigación histórica, ¿no? Creo que tiene
un auge importantísimo y un interés que se genera en los lectores, ¿no? En la gente en general, fundamentalmente porque se están pudiendo poner bajo una luz diferente o sacando a la luz información, datos muy concretos, muy precisos, sobre todo a raíz de los documentos desclasificados, ¿no? Que durante tanto tiempo estuvieron vedados a la opinión pública, y cuando surgen se pueden empezar a entrelazar hipótesis muy distintas a las que conocimos tradicionalmente con la historia oficial que siempre se nos contó, y lo más importante es que se pueden empezar a demostrar otro tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Lo que hace a mi tipo de investigación, me interesa muchísimo encontrar las diferentes aristas que tuvo la relación muy particular, muy cercana, innegable, por muchas cuestiones, todas documentadas, entre el nazismo y el peronismo en particular, ¿sí? De hecho, bueno, mi primer libro, La gente nazi va a Perón y el tesoro de Hitler, tiene que ver con esto. Y bueno, ahora de paso aprovecho para contarte, el 1 de julio sale mi segundo libro a través del grupo editorial de Random, que también va a contar, y tiene que ver con la llegada también de nazis a la Argentina, otro costado de esa relación tan particular, tan cercana que tuvieron, ¿no? Marcelo, esta nueva obra que vas a poner a consideración, este nuevo libro, ¿qué contenido se puede adelantar? Bueno, el libro, como te decía, va a salir el 1 de julio, falta muy poco, ya está todo listo, y lleva por título Perón y la raza argentina. En esta oportunidad yo rescato lo que fue un plan muy curioso, absolutamente desconocido, digamos, oculto durante mucho tiempo hasta ahora, que se reflotó en el primer peronismo, el primer gobierno peronista, y que contó con la participación de diferentes personajes venidos de Alemania, entre los que había muchos médicos que habían sido parte del plan de experimentación del nazismo en busca de una quimérica raza perfecta. Entre esos personajes, por supuesto, estuvo Josef Mengele, pero no fue el único, no fue el personaje principal, sino que también llegaron otros, casualmente también involucrados en tipos de experimentación en cuanto a la eugenesia y en la medicina racial, ¿no? Durante ese primer gobierno de Perón se reflotan muchísimas corrientes y muchísimas teorías que ya habían prendido también a principios del siglo en la Argentina, que tenían que ver con la conformación de una raza argentina, así se la denominaba, que contrariamente a lo que sucedía con la hipotética raza aria, que no existía, que era un mito creado por los alemanes, pero que se basaba en lo ancestral, esta raza argentina se proponía como de cara al futuro, digamos, había que formar esa raza argentina, y para eso había que tomar determinadas medidas. Suena extraño, suena curioso, es llamativo, pero eso se dio en la Argentina, y muy en especial a partir del primer gobierno de Perón, que contó con esas personalidades referidas a la medicina racial venidas de Alemania. Marcelo, bueno, para este trabajo uno supone que estos especialistas alemanes tenían cobertura política, digamos, para estar aquí, pero además cómo se realizaba esa transferencia de conocimientos de los alemanes a los científicos argentinos. Bueno, como te decía, digamos, esta corriente que buscó generar una raza argentina venía de principios de siglo, mucho antes de la llegada del peronismo y mucho antes de que Perón fuera Perón, ¿sí? Claro. Estamos hablando de principios del siglo XX. El tema era que
se proponía, digamos, para hacerlo lo más escueto, más sencillo posible, más ameno, y además para que la gente después pueda leerlo realmente en el libro, se proponía básicamente la sustitución de los pueblos originarios por gente que viniera de gente blanca europea, ¿sí? Había muchos pensadores, muchos políticos, legisladores, militares, religiosos, en fin, un grupo de gente variopinto que tenía esa idea en mente, y que en la década del 30, de los 30 sobre todo, cuando Argentina, digamos, estrecha relaciones con países como Alemania y como Italia, con gobiernos como el de Mussolini y el de Hitler, claramente totalitarios, sectarios, y sobre todo el de Hitler con cuestiones raciales muy marcadas, se empieza a dar un intercambio muy fluido entre Argentina y Alemania de médicos, ¿sí? Empresas alemanas que enviaban, o el gobierno alemán que enviaba representantes acá a la Argentina y a otras partes de Sudamérica también, para instruir a médicos argentinos, en este caso, y viceversa, digamos, había filiales de firmas alemanas locales, digo, Bayer, Merck, otro tipo de firmas así químico-farmacéuticas, que proponían o propiciaban en realidad ese intercambio con médicos argentinos que viajaban hacia Alemania. Eso dio, digamos, fue como un caldo de cultivo que cuando a principios de los años 40, a mediados de los años 40, el golpe militar del GO, que fue claramente beneficioso para los intereses alemanes, nazis concretamente, todas esas ideas terminaban de fermentar y con el background que tenía la revolución de junio del 43, que después deriva en la llegada de Perón al poder años más tarde, se buscara reflotar ese tipo de esas ideas, ¿sí? Obviamente cuando se produce la llegada de Perón al poder, eso se reactiva de una manera menos pensada, que es como yo lo cuento en el libro, que la verdad que me gustaría que lo puedan leer, con un personaje que sorprende, porque, digamos, en la historia argentina, la historia oficial, y con sobrados motivos también, porque, digamos, yo no defenestro ni niego su costado social en beneficio de la sociedad. Hablo de Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo tuvo una injerencia muy, muy, muy especial en este plan. Así que, bueno, digamos, insisto, vuelvo al principio, es tratar de desentrañar otra historia, otro costado muy curioso de la relación del peronismo con el nazismo. Y por supuesto en el libro cuento con detalle, digamos, qué tipo de gente llegó a la Argentina. Algunos no es tan conocida la actividad que pudieron tener, otros sí. Y digamos, fue muy sorprendente porque, sin pretender equipararme ni mucho menos, yo siempre tengo presente una frase que palabras más, palabras menos decía Borges, que es que uno no debe buscar el tema para investigar, sino que los temas aparecen, ¿sí? ¿El tema te encontró a vos, Marcelo? El tema sí, tal cual. El tema me encontró a mí porque, perdón, te interrumpí, disculpa. No, sí, eso quería escuchar. A ver, ¿cómo fue que te encontró el tema a vos? Tal cual. Mira, yo con esta manía de investigar cuestiones relacionadas al peronismo, es inevitable cuando se habla de ese peronismo de aquella época, incluso hasta el peronismo de los últimos días de Perón, en el año 73, de que aparezca un personaje como Jorge Antonio. Jorge Antonio fue un empresario muy exitoso desde el principio del gobierno de Perón, incluso lo conocía de antes. En la práctica era un testaferro, un socio comercial de Perón, pero era un testaferro. Y Jorge Antonio hacía muchísimos negocios, incluso antes de la llegada de Perón al poder, e incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania. De hecho,
a partir del año 1951 fue el presidente de la Mercedes-Benz Argentina, ¿sí? Y eso fue producto de los años de relación personal y laboral, profesional, que tuvo con muchísimos alemanes, ¿sí? Importantes. La cuestión es que Jorge Antonio tenía muchísimo contacto y muchísimo conocimiento con muchos de los jerarcas que estaban involucrados en las cuestiones raciales en la Alemania nazi. Así que por ese lado, digamos, se abrió la puerta para después terminar descubriendo todo un plan, que es lo que cuento en el libro, ¿sí? ¿Qué tiempo te llevó de investigación este libro, Marcelo? Mira, yo estuve aproximadamente entre 2 y 3 años con este libro que está por salir ahora. Algo parecido sucedió con el anterior, pero fue un poco más lineal en la investigación. El otro fue apareciendo mucho más que digamos, se fue dando de manera menos pensada. Este fue un poquitito más buscado, porque ya apunté directamente, me llamó muchísimo la atención documentación, insisto, que relacionaba a gente muy cercana al entorno de Perón con gente que era partícipe de los experimentos eugenésicos y de la medicina racial en la Alemania nazi. Entonces ese nexo, ese punto de contacto, ¿sí? Me generó mucha curiosidad, y bueno, así como fue apareciendo, este libro está por salir ahora en julio. Marcelo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hasta ahora. Por favor. Este adelanto que es exclusivo de poder mostrar en público la tapa de este libro que aparece el 1 de julio, también te lo agradezco personalmente. Sí, es la primera vez que sale, no salió en ningún otro medio todavía. Recién el sábado nosotros vamos a estar divulgándolo todo por redes sociales, bueno, por medios digitales, pero en tu programa es la primera aparición de la portada y del nombre, y que yo esté contándote esto también es en exclusiva para ustedes. Muchísimas gracias por eso, Marcelo. Por favor, un placer. Vos sabés que tenemos una consideración especial hacia lo que es la seriedad y la rigurosidad de tus investigaciones, así que bueno, le recordamos a la audiencia que el 1 de julio ya estará en las librerías la nueva obra de Marcelo García, Perón y la raza argentina, que seguramente será pie de análisis, conversaciones, investigaciones y debates. Seguramente. ¿No? Seguro, claro que sí. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Favor, a ustedes por el llamado y por la invitación. Un abrazo grande. Que andes bien. Otro para ustedes. Gracias.